La ciudad sin nombre, 1921. Cuando me acercaba a la ciudad sin nombre, supe que estaba maldita. Viajaba por un valle seco y terrible bajo la luna, y desde lejos la vi sobresalir extrañamente por encima de las arenas, como partes de un cadáver pueden sobresalir de una tumba mal hecha. El miedo estaba escrito en las piedras desgastadas por el tiempo de esta vieja superviviente del diluvio, esta bisabuela de la pirámide mayor, y un aura invisible me rechazó y me ordenó abandonar sus antiguos y siniestros secretos, que ningún hombre debería ver, y nadie más se habría atrevido a hacerlo. La ciudad sin nombre se halla perdida en el desierto de Arabia, desmoronada e inarticulada, sus muros bajos casi ocultos por las arenas, de edades sin contar. Ya debía de ser así antes de que se colocaran las primeras piedras de Memphis y los ladrillos de Babilonia estaban aún sin coser. No hay una leyenda tan antigua como para darle un nombre, para recordar que alguna vez estuvo viva, pero se habla de ella en susurros alrededor de las fogatas, y las abuelas murmuran en las tiendas de los jeques, de forma que, sin saber por qué, todas las tribus nómadas la habitan. Fue en este lugar que Abdul al-Hazred, el loco poeta, soñó la noche antes de cantar su inexplicable pareado. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y en futuros eones incluso la muerte puede morir. Debería haber sabido que los árabes tienen una buena razón para rehuir la ciudad sin nombre, la ciudad que se menciona en extraños relatos, lo que nunca fue vista por ningún hombre vivo. Sin embargo, los desafié y entré en sus ruinas con mi camello. Solo yo la he visto. Es por esa razón que ninguna otra cara tiene las líneas del miedo tan marcadas como la mía. Por eso ningún otro hombre se estremece tan horriblemente cuando el viento de la noche golpea las ventanas. Cuando me encontré con ella, en la espectral tranquilidad de un sueño sin fin, su mirada me causó el escalofrío de los rayos de la luna fría en medio del calor del desierto. Y cuando le devolví la mirada, olvidé la alegría de haberla hallado y me quedé paralizado, con mi cabello esperando el amanecer. Durante horas esperé, hasta que el cielo se volvió gris por el oriente y las estrellas se desvanecieron, y el gris se convirtió en una luz rosada, bordeada de oro. Oí un gemido y vi una tormenta de arena moviéndose entre las piedras antiguas, aunque el cielo estaba despejado y el vasto alcance del desierto en calma. Luego, repentinamente, por encima del borde lejano del desierto, apareció el ardiente sol, visto a través de la diminuta tormenta de arena que ya pasaba. Y en mi estado febril me imaginé que desde alguna profundidad remota se produjo un golpe de música de metales, como para dar la bienvenida al ardiente disco, igual que Menom lo recibe a las orillas del Nilo. Los oídos me zumbaron y mi imaginación hervía, mientras guiaba mi camello lentamente a través de la arena hacia ese lugar de piedra del que pocos hablan, ese lugar demasiado viejo para que lo recuerden en Egipto y Meroe, aquel lugar que solo yo entre los hombres vivos había visto. Di vueltas por dentro, por fuera de los cimientos, sin forma de casas y palacios, pero no encontré una talla o una inscripción que me hablase de los hombres, si es que eran hombres, y construyeron la ciudad y la habitaron hace mucho tiempo. La antigüedad del lugar no era saludable, y anhelaba encontrar algún signo o artefacto que probara que la ciudad había sido en efecto levantada por la humanidad. Había ciertas proporciones y dimensiones en las ruinas que no me gustaron. Llevaba conmigo muchas herramientas y cabé bastante dentro de las paredes de los edificios destruidos, pero el progreso era lento y no descubrí nada significativo. Cuando la noche y la luna volvieron, sentí un viento frío que me trajo un nuevo temor.
de modo que no me atreví a permanecer en la ciudad, y cuando salí a dormir fuera de las antiguas murallas, una pequeña tormenta de arena suspiró detrás de mí, soplando sobre las piedras grises, aunque la luna brillaba y la mayor parte del desierto permanecía inmóvil. Me desperté justo al amanecer, después de un desfile de horribles sueños. Mis oídos resonaban como por algún repique metálico. Vi que el sol miraba con furia las últimas ráfagas de una pequeña tormenta de arena que se cernía sobre la ciudad sin nombre, distorsionando la tranquilidad del resto del paisaje. Una vez más me aventuré dentro de las inquietantes ruinas que se hinchaban bajo la arena, como un ogro bajo una colcha, y otra vez cavé en vano en busca de las reliquias de una raza olvidada. A mediodía descansé y por la tarde pasé mucho tiempo rastreando las paredes, las calles del pasado y los contornos de los edificios casi desaparecidos. Vi que la ciudad había sido realmente poderosa y me pregunté por la fuente de su grandeza. Para mí, imaginé todos los esplendores de una época tan lejana que Caldea no podría recordar. Y pensé en Sarnath, la maldita, que estaba en la tierra de Emnar cuando la humanidad era joven, y en Ib, que fue esculpida en piedra gris antes de que existiera el género humano. De repente me topé con un lugar donde la roca de la cama se elevaba completamente por encima de la arena, formando un pequeño precipicio, donde hallé con regocijo algo que parecía prometer más huellas de un pueblo antediluviano, excavadas toscamente en la pared del precipicio. Habían inconfundibles fachadas de varias casas de piedra o de templos pequeños y achaparrados, cuyos interiores podrían preservar muchos secretos de épocas demasiado remotas para el cálculo. Aunque las tormentas de arena hubieran borrado hace tiempo cualquier relieve que pudiera haber existido en su interior. Todas las aberturas oscuras que tenía cerca se encontraban demasiado bajas y llenas de arena, pero despejé una de ellas con mi pala y me arrastré hacia el interior con una antorcha que alumbra cualquier misterio que pudiera encontrar. Una vez dentro, vi que la caverna era en verdad un templo, con claras huellas de la raza que había vivido y rezado allí antes de que el desierto fuera desierto. No faltaban altares, pilares y nichos primitivos, todos curiosamente bajos, y aunque no había escultura ni frescos, había muchas piedras singulares, representando símbolos claramente modelados por medios artificiales. La cámara cincelada era muy extraña por su baja altura, ya que apenas podía arrodillarme, pero el templo era tan grande que mi antorcha solo iluminaba una parte. En algunas de las esquinas más apartadas me estremecí de horror al ver que había altares y lápidas que sugerían ritos olvidados de naturaleza terrible, repugnante e inexplicable, que me hicieron preguntarme qué clase de hombres podrían haber levantado y frecuentado semejante templo. Cuando vi todo lo que contenía el lugar, volví a arrastrarme al exterior, ávido de comprobar lo que podían mostrarme los otros templos. La noche se había echado encima. Sin embargo, las pruebas tangibles que había visto hacían que mi curiosidad fuera más fuerte que el miedo. De modo que las largas sombras de la luna que me habían intimidado al ver la ciudad sin nombre no me detuvieron esta vez. El cielo ya mostraba el crepúsculo cuando me abrí camino por otras de las aperturas y con una nueva antorcha me arrastré dentro de ella, encontrando más piedras y símbolos vagos, aunque nada más concreto que lo hallado en el otro templo. La habitación era igual de baja, pero mucho menos ancha, terminando en un pasaje muy estrecho lleno de santuarios oscuros y crípticos. Estaba curioseando por el santuario cuando el ruido del viento y de mi cabello fuera rompió la inquietud y me obligó a salir para averiguar qué podía haber asustado a la bestia. La luna brillaba con vivacidad sobre las antiguas ruinas, iluminando una densa nube de arena que parecía soplada por un viento fuerte, pero decreciente desde algún punto a lo largo del acantilado delante de mí. Pensé que habría sido el viento frío y arenoso lo que había perturbado el camello, y estaba a punto de llevarlo a un lugar más refugiado, cuando por casualidad miré hacia arriba y me percaté de que no soplaba ningún viento sobre el acantilado.
Esto me asombró y me hizo sentir miedo de nuevo, pero inmediatamente recordé los vientos locales repentinos que había visto y oído antes del amanecer y al atardecer, y juzgué que era algo normal. Deduje que el aire saldría de alguna fisura en la roca que conducía a una cueva, y me quedé observando las revueltas arenas para rastrearlas hasta su origen. Pronto percibí que venía de la negra oquedad de un templo que estaba a una buena distancia de mí, hacia el sur, casi fuera del alcance de la vista. Me dirigí hacia allí, en contra de la nube de arena que me asfixiaba, y cuando ya estaba cerca, me di cuenta de que era más grande que el resto, y que mostraba una puerta mucho menos obstruida con la arena pelmazada. Había entrado de no ser porque la tremenda fuerza heladora del viento casi extinguió mi antorcha. Salí a chorro de la puerta oscura, suspirando misteriosamente mientras agitaba la arena, y se extendía por las extrañas ruinas. Pronto se fue debilitando, y la arena se fue apaciguando hasta que, finalmente, todo volvió a ser tranquilo, pero de una presencia parecía acechar entre las piedras espectrales de la ciudad, y, cuando miré la luna, parecía temblar como si reflejara en aguas inquietas. Tenía más miedo de lo que podía explicar, pero no lo suficiente como para aplacar mi sed de asombro. Así que tan pronto como el viento había desaparecido, crucé hacia la cámara oscura de la que brotaba. Como había imaginado cuando estaba en su exterior, el templo era más grande que cualquiera de los que había visitado antes, y era, presumiblemente, una cueva natural, ya que el viento la atravesaba desde algún lugar recóndito que estaba más allá. Aunque podía avanzar más erguido, enseguida vi que las lápidas y los altares eran iguales de bajos que los otros templos. En las paredes y el techo vi por primera vez algunos restos de frescos pintados por aquella antigua raza, unas extrañas pinceladas onduladas que estaban casi borradas o se habían deshecho, y en dos de los altares vi con creciente excitación un laberinto de relieves curvilíneos bien tallados. Al sostener en alto mi antorcha, me pareció que la forma del techo era demasiado regular para ser natural, y me pregunté de qué manera habrían trabajado los cortadores de piedra prehistóricos. Su habilidad para la ingeniería debió haber sido enorme. Entonces, una llamarada más brillante que mi caprichosa antorcha me mostró lo que había estado buscando: la apertura a esos abismos más remotos de donde el viento repentino soplaba, y me sentí desfallecer cuando comprobé que se trataba de una pequeña y sencilla puerta, sin duda artificial, cincelada en la sólida roca. Asomé mi antorcha al interior, en el que contemplé un negro túnel con el techo arqueado a lo largo de un tramo de escalones muy pequeños, numerosos y con una pendiente pronunciada. Siempre veré esos escalones en mis sueños, pues llegué a averiguar lo que significaban. En ese momento dudaba entre si llamarlos escalones o meros puntos de apoyo para un descenso precipitado. Mi mente daba vueltas, con locos pensamientos, y las palabras y advertencias de los profetas árabes parecían flotar a través del desierto desde las tierras que los hombres conocen hasta la ciudad sin nombre, que los hombres no se atreven a reconocer. Sin embargo, solo dudé un momento antes de avanzar por el portal y comenzar a descender con precaución por el pasaje empinado, con los pies por delante como una escalera. Solo en los más terribles desvaríos de la droga o el delirio podría un hombre llevar a cabo un descenso como el mío. El estrecho pasadizo bajaba interminable como un pozo espantosamente fantasmal, y la antorcha que yo sostenía por encima de mi cabeza no alcanzaba a iluminar las ignoradas profundidades hacia las que descendía. Me olvidé de consultar mi reloj y perdí la noción de las horas, pero me asombró darme cuenta de la distancia que debía estar recorriendo. Había giros y cambios de pendiente. Una de las veces que llegué a un corredor largo, bajo y horizontal, donde tuve que arrastrarme por el suelo rocoso, con los pies por delante, sosteniendo la antorcha cuando daba de sí la longitud de mi brazo. No había altura suficiente para permanecer de rodillas. Después me encontré con otra escalera empinada, y seguí bajando interminablemente
mientras mi antorcha se iba debilitando poco a poco, hasta que se apagó. Creo que no me di cuenta en ese momento, porque cuando lo noté, aún la sostenía por encima de mí, como si siguiera alumbrando. Me tenía completamente trastornado esa pasión por lo extraño y lo desconocido que me había convertido en un nómada de la tierra y un frecuentador de lugares remotos, antiguos y prohibidos. En la oscuridad me pasaban por la cabeza súbitos fragmentos de mi adorado tesoro de saber demoníaco, frases del árabe loco al-Hazret, párrafos de las pesadillas apócrifas de Damasio y sentencias infames del delirante Image du Monde de Gautier de Metz. Repetía citas extrañas y murmuraba cosas sobre Afrasiab y los demonios que bajaban flotando con él por el Oxus. Más tarde, recité una y otra vez la frase de uno de los relatos del Lord Dunsany: la sorda negrura del abismo, en una ocasión en que el descenso se volvió asombrosamente pronunciado. Repetí con voz monótona un pasaje de Tomás Moro, hasta que tuve miedo de recitarlo más. Un lleno depósito de oscuridad, negro como los calderos de las brujas, lleno de drogas, lunares de estilas en un eclipse. Inclinándome para ver si el pie podía pasar por ese abismo, vi, debajo, hasta donde la visión podía llegar, paredes negras como el azabache y lisas como el cristal, parecían barnizadas, con ese tono oscuro que el mar de la muerte arroja sobre su costa fangosa. En el templo había dejado de existir, cuando mis pies volvieron a sentir un piso nivelado, y me encontré un lugar un poco más alto que los cuartos en los dos templos más pequeños, ahora tan incalculablemente muy por encima de mi cabeza. No podía estar de pie del todo, pero podía arrodillarme, y en la oscuridad me arrastré, y me arrastré aquí y allá al azar. Pronto supe que estaba en un estrecho pasaje, cuyas redes estaban forradas con vitrinas de madera, con frentes de vidrio. Encontrarme con cosas como la madera pulida y el vidrio en ese lugar paleozoico y abismal me hizo sentir un estremecimiento ante las posibles implicaciones. Aparentemente, las vitrinas se extendían a lo largo de cada lado del pasaje a intervalos regulares, y eran oblongos y horizontales, como horribles ataúdes en forma y tamaño. Cuando intenté mover dos o tres para un examen más profundo, descubrí que estaban firmemente sujetos. Comprobé que el pasadizo era largo y seguí adelante con mi rapidez, emprendiendo una carrera a cuatro patas que habría parecido ridícula de haber habido alguien observándome en la oscuridad. De vez en cuando me desplazaba a un lado y a otro para palpar mis alrededores y cerciorarme de que los muros y las filas de vitrinas seguían todavía. El hombre está tan acostumbrado a pensar visualmente que casi me olvidé de la oscuridad, representándome el interminable corredor monótonamente cubierto de madera y cristal, como si lo viese. Y entonces, en un instante de indescriptible emoción, lo vi, justo cuando mi fantasía se fusionaba con la visión real. No puedo decir exactamente cuándo, pero llegó en un resplandor gradual, y de repente supe que veía los tenues contornos del corredor y las vitrinas, revelados por alguna fosforescencia subterránea desconocida. Por un momento todo fue exactamente como lo había imaginado, ya que el brillo era muy tenue, pero a medida que avanzaba mecánicamente hacia la luz más fuerte, me di cuenta de que mi fantasía se había quedado corta. Esa sala no era una reliquia tosca, como los templos de la ciudad superior, sino un monumento del arte, más magnífico y exótico. Diseños e imágenes ricas, vividas y audazmente fantásticas, formaban un conjunto artístico de pintura mural, cuyas líneas y colores estaban más allá de toda descripción. Las cajas eran de una extraña madera dorada, de exquisito vidrio, y contenían los cuerpos momificados de unas criaturas de aspecto tan grotesco que superaban los más caóticos sueños humanos. Transmitir una idea fiel de esas monstruosidades es imposible. Parecían de naturaleza reptil, con unos rasgos corporales que unas veces recordaban al cocodrilo, otras a la foca, pero frecuentemente a seres que el naturalista y el paleontólogo no han conocido jamás.
Tenían más o menos el tamaño de un hombre bajo, y sus extremidades anteriores estaban dotadas de unas arpas delicadas, claramente parecidas a las manos y los dedos humanos. Pero lo más extraño de todo eran sus cabezas, cuyo contorno transgredía todos los principios biológicos conocidos. Aquellas criaturas no pueden ser comparadas con nada. Fugazmente pensé en seres tan diversos como el gato, el perro de presa, el mítico sátiro y el ser humano. Ni el mismo Júpiter tenía una frente tan enorme y protuberante. Sin embargo, los cuernos, la carencia de nariz y la mandíbula de caimán le situaban fuera de cualquier categoría establecida. Durante un rato dudé de la realidad de las momias, casi inclinándome a suponer que se trataban de ídolos artificiales, pero no tardé en convencerme de que eran efectivamente especies paleógenas que habían existido cuando la ciudad sin nombre estaba viva. Como para rematar el carácter grotesco de sus naturalezas, la mayoría estaban suntuosamente vestidas con tejidos costosos y lujosamente cargadas de adornos de oro, joyas y metales brillantes y desconocidos. La importancia de estos reptiles monstruosos debió de ser enorme, ya que estaban en primer término entre los extraños motivos de los frescos que decoraban las paredes y los techos. El artista las había retratado con inigualable habilidad en su propio mundo. En el mundo tenían ciudades y jardines trazados, según sus dimensiones, y no pude por medio de pensar que su historia representada era alegórica, revelando quizá el progreso de la raza que la adoraba. Estas criaturas, me decía, debían de ser para los habitantes de la ciudad sin nombre, lo que fue la loba para Roma, o los animales totémicos para una tribu de indios. A partir de este punto de partida, pude descifrar someramente una épica asombrosa de la ciudad sin nombre, la crónica de una poderosa metrópoli costera que gobernó el mundo antes de que África surgiera entre las olas, y de sus luchas cuando el mar se retiró y el desierto invadió el fértil valle donde se asentaba. Vi sus guerras y sus triunfos, sus desgracias y derrotas, y después su terrible lucha contra el desierto, cuando miles de sus habitantes, representados aquí alegóricamente como reptiles grotescos, se vieron empujados a abrirse camino hacia abajo, excavando la roca de modo prodigioso, en busca del mundo del que se les había hablado sus profetas. Todo era misteriosamente vivido y realista, y su conexión con el impresionante descenso que yo había efectuado era inequívoco. Hasta reconocí los pasadizos. A medida que avanzaba sigilosamente por el corredor hacia la luz más brillante, vi etapas posteriores de la epopeya pintada, la despedida de la raza que había habitado la ciudad sin nombre, el valle hacía 10 millones de años, la raza cuyas almas se negaba a abandonar los escenarios que sus cuerpos habían conocido durante tanto tiempo, en los que se había sentado como nómadas durante la juventud de la tierra, esculpiendo en la roca virgen los santuarios en los que no habían dejado practicar sus cultos religiosos. La luz mejoró y pude examinar las pinturas con un detenimiento, y recordando que los extraños reptiles debían representar a los hombres desconocidos, pensé en las costumbres imperantes de la ciudad sin nombre. Había muchas cosas inexplicables. La civilización que incluía un alfabeto escrito había llegado a alcanzar al parecer un grado superior al de aquellas otras que inmensamente posteriores de Egipto y de Caldea, aunque no te extrañas omisiones. Por ejemplo, no pude descubrir ninguna representación de la muerte en su tradición funeraria, salvo en las escenas de guerra, de violencia o de plagas. Así que me preguntaba por qué esta reserva respecto de la muerte natural. Era como si hubiesen abrigado una idea de la inmortalidad como una ilusión esperanzadora. Aún más cerca del final del pasaje, encontré escenas pintadas con el máximo esplendor y extravagancia, vistas desde la ciudad sin nombre que ahora contrastaban por su despoblación y su creciente ruina, y un extraño y nuevo reino paradisiaco. Hacía que la raza se había abierto camino con sus cinceles a través de la roca. En esas perspectivas, la ciudad y el valle desierto aparecían siempre a la luz de la luna, por un halo dorado flotando sobre los muros derruidos y medio revelando la espléndida perfección en los tiempos anteriores.
espectralmente insinuada por el artista.